Bueno, comenzamos con la gente del Elizalde y se presentan las chicas. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos residentes de primer año de Bioquímica Clínica del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Yo me llamo Macarena y ella es mi compañera Rocío, y nuestro ateneo es acerca de la intoxicación por cocaína en pediatría. Esto surge a partir de un caso clínico que tuvimos en nuestra rotación de química automatizada, y la idea es mostrarle cómo se alteran los valores del laboratorio frente a esta intoxicación. Para empezar voy a presentar un poco la cocaína, y como podemos ver en esta diapositiva, esta es la estructura química. Es una base aminoalcohólica que está estrechamente relacionada con la atropina. Se puede extraer de dos tipos de plantas, la Erythrocylon novogranatense, o bien denominada coca peruana, y por otro lado la Erythrocylon coca o coca boliviana. Sí. Esto es importante porque según el tipo de planta y la región en la que se encuentra, es la cantidad de alcaloide que podemos extraer, como vamos a ver más adelante. El uso de las hojas de coca se remonta a años anteriores a 1500 a.C., donde los incas la utilizaban para aumentar su resistencia y su capacidad de trabajo a las grandes alturas. En 1863, el químico Angelo Mariani fabricó pastillas, elixires e infusiones de cocaína, las cuales se utilizaban como tratamiento para mejorar el estado de ánimo y reducir el cansancio. A modo de imitación, Pemberton inventa la Coca-Cola, que contenía cocaína, aunque años posteriores deja de contenerla. Finalmente, en 1914 se decide empezar a controlar los cultivos de cocaína debido a los efectos adictivos, las intoxicaciones severas y la peligrosidad de su uso, siendo finalmente prohibida en 1920. Dependiendo del proceso de elaboración y el tipo de sustancia empleada, es el derivado que podemos obtener. Partiendo de las hojas de coca se obtiene pasta base, o también conocida como paco, cocaína base. En el proceso siguiente tenemos clorhidrato de cocaína y finalmente crack. A medida que avanza el procesamiento, mayor es la pureza que se obtiene y por tanto mayor es el contenido de alcaloides. Como dije hace un momento, las hojas de coca dependen del tipo de planta. En el caso de la coca boliviana, la misma posee una concentración de alcaloides mucho mayor que la coca peruana. Luego, en el caso de la pasta base, la pureza es del 40 al 85%, y como podemos ver en el proceso siguiente, la misma está disminuida. Esto se debe a que en este proceso se requiere de un calentamiento, y esto produce la desintegración de la cocaína. Finalmente tenemos el crack, que es el más puro, que es de 85 a 90%. Es importante destacar que en Argentina la forma de consumo más habitual es la pasta base o el paco y el crack. Respecto a la forma de consumo, la hoja de coca se puede mascar o bien realizar el famoso coqueo, que es muy común en el norte argentino, o bien ingerirse por infusiones orales, como el té, por ejemplo. Respecto a la pasta base y el crack, se pueden inhalar o fumar, y el clorhidrato de cocaína, además de inhalarse, se puede administrar por vía intravenosa, ocular o genital. Aquellas drogas que se eliminan con mayor rapidez son las que generan mayor capacidad adictiva y por lo tanto generan una dependencia a corto plazo. Esto sucede con la pasta base y con el crack, la cual generan una dependencia a corto plazo debido a que tiene una velocidad de aparición de los efectos muy rápida. La duración de lo mismo es de 5 a 10 minutos, y lo mismo sucede con el clorhidrato de cocaína, y la única diferencia que tiene es que la duración de los efectos es más prolongada, siendo de 30 a 60 minutos. Caso contrario a todas esas es la hoja de coca, la cual no genera dependencia y la velocidad de aparición de los efectos es muy lenta y la duración es de 30 a 60 minutos. Unas palabras respecto a la epidemiología. El clorhidrato de cocaína es la droga ilícita que provoca mayor demanda por urgencia en centros asistenciales de Argentina, luego del alcohol y los medicamentos. Es importante también mencionar las estadísticas de Cedronar, las cuales en el 2017 realizaron una encuesta a alrededor de 21.000 personas de 12 y 65 años, o sea, comprendidas en ese grupo etario.
Esta encuesta sostiene que en Argentina hay 3 veces más niños y adolescentes que consumieron alguna vez en la vida cocaína desde el 2010. Como podemos observar en esta tabla, en el 2010 el porcentaje es de 0,4%, mientras que en el 2007 es de 1,2%. Es decir, se triplica el consumo de alguna vez en la vida en niños y adolescentes. Alrededor de 300.000 personas consumieron cocaína en el último año, de las cuales un 2% son niños y adolescentes con dependencia. Acá podemos observar en la tabla, en este grupo etario que a nosotros nos interesa, y este porcentaje representa alrededor de 2.200 niños que tienen dependencia con cocaína. Y por último, 1/3 de los niños y adolescentes encuestados manifestaron que les sería fácil conseguir cocaína en 24 horas. El porcentaje en este grupo etario es de 33,4% y esto es similar al de los grupos de los adultos. En cuanto a la toxicocinética, la dosis tóxica va a depender de la tolerancia individual de cada persona, del empleo concomitante con otras sustancias y de la ruta de administración. Esta puede ser la vía oral, rectal, vaginal, intravenosa, intranasal e inhalatoria. Es importante recordar que la cocaína es una molécula lipofílica, por lo cual atraviesa la barrera hematoencefálica y también la barrera placentaria, por lo cual va a tener un efecto directo sobre el feto, que es lo que va a explicar mi compañera un poco más adelante. Se distribuye rápidamente por todo el organismo y se metaboliza principalmente por la pseudocolinesterasa plasmática y la estereasa hepática. De este metabolismo surgen los siguientes metabolitos: la esgonina metiléster, la benzoilesgonina y la norcocaína. Los 2 primeros son metabolitos inactivos que se encuentran en alta proporción, mientras que la norcocaína es un metabolito activo, pero al estar en muy baja proporción no representa una cantidad toxicológicamente significativa para la clínica. De estos 3, el más importante es la benzoilesgonina, porque es la que se excreta en mayor cantidad y es la que vamos a detectar en el laboratorio. Otro metabolito que se produce por el consumo conjunto del alcohol y la cocaína es el cocaetileno, el cual es un metabolito de mayor vida media, que de 3 a 5 veces mayor, tiene una potencia similar a la de la cocaína y tiene una importante actividad cardiotóxica y hepatotóxica, lo cual aumenta un riesgo de muerte súbita de 18 a 20 veces mayor. Hay 2 motivos por los cuales los consumidores combinan estas 2 drogas de abuso. Por un lado, porque al generarse un metabolito de mayor vida media se van a prolongar los efectos de la cocaína, y por otro lado, porque el efecto depresor del alcohol que ejerce sobre el sistema nervioso central va a disminuir el estado disfórico desagradable que se produce a la finalización de los efectos de la cocaína. Y por último, se elimina por orina, casi en su totalidad como metabolito, aunque un pequeño porcentaje se elimina sin cambio. Por último, voy a hablar un poco sobre los mecanismos de acción de la cocaína, la cual afecta principalmente a los neurotransmisores, dopamina, serotonina y noradrenalina. Cuando la cocaína está presente, lo que sucede es que se va a inhibir la recaptación y va a estimular la liberación de estos neurotransmisores. Esta persistencia de los neurotransmisores en la hendidura sináptica va a exacerbar los efectos simpático-miméticos, lo cual trae las complicaciones agudas de la cocaína. En el caso de la dopamina, lo que sucede es una estimulación del sistema nervioso central, mientras que la serotonina disminuye la necesidad fisiológica del sueño. Otro mecanismo de acción son los bloqueos de canales rápidos de sodio y la estimulación de los receptores N-dimetil de aspartato, lo cual producen un efecto anestésico debido a la adaptación glutaminérgica. Esto que expliqué recién es lo que sucede en un consumo agudo de la cocaína, donde va a haber una mayor liberación de dopamina. Esto no sucede en el consumidor crónico, donde hay un agotamiento de la dopamina y los efectos clínicos que vamos a observar son diferentes y es lo que va a explicar mi compañera a continuación. Bueno, a partir de estos efectos a través de los neurotransmisores, la cocaína va a generar diferentes impactos en la salud. Y el primero de ellos que vamos a ver son los efectos neurológicos.
Por un lado, se van a generar ciertos efectos deseados que son los buscados por el consumidor de cocaína, como podemos ver, por ejemplo, la disminución de la necesidad de dormir, de comer y de tomar líquidos, una mayor autoconfianza, autoestima, egocentrismo, euforia, hiperactividad, lucidez e hipervigilancia. Luego se va a generar una tolerancia a todos estos efectos deseados que va a provocar que el consumidor requiera aumentar la dosis y con el tiempo nos vamos a encontrar con los efectos no deseados, entre los cuales podemos encontrar inquietud, decaimiento y malestar general, alucinaciones táctiles, que esto es sensación de que les caminan bichos, insectos debajo de la piel, entonces se rascan y se lastiman, esto es muy común. Agresividad, irritabilidad, agitación psicomotriz y, como más grave, trastorno depresivo grave y crisis de pánico. Bueno, ahora voy a hablar de los efectos más importantes de la cocaína y voy a hacer la distinción según sea una intoxicación aguda, una fase depresiva o una intoxicación crónica. Con respecto a la fase depresiva, es la fase más severa, la fase severa de una intoxicación aguda causada por una sobredosis de cocaína. Con respecto al sistema nervioso central, podemos ver que en una intoxicación aguda se genera simplemente cefalea de tipo migrañosa, pero en una fase depresiva ya puede generar ACV, coma e incluso la muerte. Y en una intoxicación crónica son muy comunes las convulsiones tónico-clónicas. Con respecto al sistema cardiovascular, en una intoxicación aguda se puede ver vasoespasmo, taquicardia, hipertensión arterial y formación de trombos. En una fase depresiva también puede causar infarto agudo de miocardio y en una intoxicación crónica, aterosclerosis prematura e hipertrofia ventricular izquierda. Con respecto al sistema respiratorio, simplemente aumenta la frecuencia respiratoria en una intoxicación aguda, pero en una fase depresiva ya puede causar efectos mucho más graves, como por ejemplo insuficiencia respiratoria, neumonía, edema pulmonar e hipertensión pulmonar. Y en una intoxicación crónica, lo que es muy común en los usuarios, sobre todo que esnifan la cocaína, es la perforación del tabique nasal, que es debido a la atrofia de la mucosa nasal, por la misma, ¿no? Otros de los efectos que podemos observar es a nivel del sistema muscular, por ejemplo, contracción muscular persistente y rhabdomiólisis, la cual la propia rhabdomiólisis puede llegar a causar también a su vez insuficiencia renal aguda, midriasis, disminución de la visión, ulceración corneal, y en el sistema gastrointestinal es muy común náuseas, vómitos, diarrea y disminución del apetito, y como efecto más grave puede llegar a causar úlceras gastrointestinales. Otros efectos, un efecto inmunodepresor generalizado en el sistema inmune, impotencia, disfunción eyaculatoria, alteraciones menstruales, infertilidad, entre otros. Bueno, la interrupción del consumo en los pacientes adictos va a llevar a la aparición de un síndrome de abstinencia que, como ya dijo mi compañera, esto va a estar dado dependiendo de la vía de administración, la dosis, el tipo de droga, entre otros factores. Con respecto al tipo de droga, el crack es la droga que genera mayor dependencia, incluso a las pocas horas de haber consumido la primera vez. El síndrome de abstinencia consta de 3 fases. La primera va a estar caracterizada por fatiga, tristeza, insomnio, pérdida de apetito y cansancio, y va a durar entre 9 horas y 4 días. Luego es seguido de una fase de abstinencia, que dura entre 1 semana y 10 semanas, en donde ya el consumidor logra dormir normalmente, mejora un poco el estado de ánimo, pero persiste la sensación de falta de energía y la ansiedad. Por último, va a llegar una fase de extinción donde el consumidor recupera la situación basal con episodios de craving. Esto es un deseo compulsivo de volver a consumir la droga, y está muy relacionado sobre todo con el entorno social, con problemas financieros, con la facilidad de encontrar la droga, entre otras cosas. Con respecto al tratamiento, si el paciente se encuentra con una intoxicación aguda, lo primero es estabilizar los efectos adversos, que lo más importante es la hipertensión, las convulsiones y la rhabdomiólisis.
Si el paciente presenta síndrome de abstinencia, bueno, hay dos tipos de farmacoterapia. En un principio, las benzodiazepinas, que son las más utilizadas, son moduladores alostéricos positivos del sistema GABAérgico. Esto es, genera un efecto sedante y ansiolítico que contrarrestan estos efectos de la cocaína que ya hablé anteriormente. Y por el otro lado, los neurolépticos, entre los cuales el haloperidol es el más utilizado, son antagonistas del sistema dopaminérgico directamente, pero tienen como desventaja que enmascaran los efectos adversos propios de la cocaína y por lo tanto puede ser nocivo para el paciente. Y sin embargo, bueno, esta farmacoterapia no es suficiente y por lo tanto debe abordarse el tema desde lo psicoterapéutico, sobre todo con terapias individuales y grupales. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la población pediátrica, en el impacto de la cocaína en pediatría. Cómo es que un niño puede llegar a intoxicarse con cocaína. La primera de las formas es el embarazo. Como ya dijo mi compañera, la cocaína es lipofílica y atraviesa la barrera placentaria. Y con respecto a ello se ha visto un gran incremento de mujeres consumidoras en edad fértil de paco y de clorhidrato de cocaína. La segunda de las formas es la lactancia materna. La cocaína se encuentra dentro de la leche materna y en esto hay que prestar especial atención debido a que aumenta mucho la frecuencia de muerte súbita en las primeras semanas del lactante. Ingesta accidental de restos que pueden haber dejado vía digestiva. Exposición ambiental, esto es un tipo de intoxicación crónica en donde los niños inhalan los humos y vapores de las cocaínas fumables como por ejemplo el paco y el crack, que se fuman en ambientes cerrados. Y por último, el consumo intencional, que si bien no es tan frecuente como en adultos, sí se ha visto un gran incremento a nivel mundial del consumo intencional en niños y adolescentes. Con respecto a nuestro caso clínico, la forma de intoxicación es a través del embarazo. Es una madre de 27 años con un embarazo no controlado que declara haber consumido clorhidrato de cocaína, pasta base y crack. Y antes de continuar con este caso clínico voy a explicar los efectos propios de la cocaína en un embarazo. Con respecto a la madre, fisiológicamente está disminuida la actividad de la colinesterasa plasmática y por lo tanto la vida media de la cocaína va a estar aumentada. Y dentro de los efectos que podemos encontrar van a ser vasoconstricción de las arterias umbilicales, hipercontractilidad uterina, hipertensión, disrupción placentaria, entre otras. Con respecto al feto, también sabemos que el metabolismo hepático está disminuido y por lo tanto la vida media de la cocaína va a estar aumentada. Y como efectos podemos ver retraso de crecimiento intrauterino, abortos espontáneos, parto prematuro y sufrimiento fetal agudo. Con respecto al neonato, se ha visto bajo peso, talla y perímetro craneal, síndrome de estrés respiratorio y el síndrome de abstinencia. Hay de un 10 a un 40% de los neonatos que presentan síndrome de abstinencia, lo cual es muy importante. Como efectos que podemos ver, los más importantes son a nivel del sistema nervioso central y podemos observar temblores, irritabilidad, hipertonía generalizada, hiperreflexia, entre otros. Ahora sí, continuamos con el caso clínico. Esta mujer embarazada consumidora de cocaína llega al hospital Ramos Mejía con fuertes contracciones, donde da a luz a una niña prematura. Como ya dije recién, la hipercontractilidad uterina y el nacimiento prematuro de neonatos es uno de los efectos propios de la cocaína. Bueno, en la exploración se ha visto que la nacida pretérmino presenta 31 semanas de gestación, nace con 1,4 kg y 31 centímetros de longitud, presenta buen estado general, bien coloreada y perfundida, presenta así síndrome de estrés respiratorio que requiere asistencia respiratoria y se realiza el traslado a nuestro hospital a las 4 horas de vida. En nuestro hospital, en la exploración, se ha visto buen estado general, ya resuelto el síndrome de estrés respiratorio, no requiere más oxígeno, presenta sueño vigilia conservada y se solicita la búsqueda de drogas en el laboratorio, que es lo que va a explicar a continuación mi compañera, cómo es que buscamos en nuestro laboratorio. Bueno, entrando en la parte que más nos interesa como bioquímicos, que es el laboratorio, ¿en qué tipo de muestra podemos detectar cocaína? Por un lado tenemos la orina, que puede ser cualquier tipo de orina, la cual es de fácil recolección y no es invasiva.
En el caso que no se pueda procesar la muestra en el momento, se puede guardar en la heladera hasta 5 días. La ventaja es que puede encontrarse en grandes concentraciones y no hay interferencia. Respecto a las desventajas, es que solo se va a detectar los casos de consumo reciente y tiene una muy baja sensibilidad, debido al alto porcentaje de falsos negativos, que esto se debe a que va a depender de las dosis ingeridas y de la ruta de administración. Por otro lado, tenemos el meconio, que es la deposición del bebé, y esto se forma a partir del segundo trimestre del embarazo. Al igual que la orina, es fácil de obtener y se encuentra en altas concentraciones. Puede testarse hasta los 3 días tras el parto y tiene una excelente sensibilidad y especificidad. Como desventaja es que solo va a detectar el consumo de la madre a partir del segundo trimestre del embarazo, dado que el meconio se forma justamente en esta etapa. En cuanto al pelo de la madre, si bien no se utiliza como screening en el laboratorio clínico, es importante porque va a detectar el consumo retrospectivo durante un largo periodo de tiempo y tiene una sensibilidad de 100%. Sin embargo, tiene una baja especificidad debido a que tiene un 13% de falso positivo, y esto se debe a que el pelo está expuesto al medio ambiente y por lo tanto se pueden detectar falsos positivos. Tiene un costo elevado y no se utiliza, como ya dije, en los laboratorios clínicos. Entonces, a partir de esta muestra, ¿qué analito podemos detectar? Por un lado tenemos la cocaína y por el otro lado tenemos la benzoilesgonina. Respecto a la cocaína, se puede encontrar en suero, muestra de pelos y objetos, mientras que su metabolito, que es la benzoilesgonina, se puede detectar en suero, pelo, meconio u orina. Respecto a la orina, se encuentra en bajas concentraciones en orina en el caso de la cocaína, debido a que se metaboliza en un 95%. En cambio, la benzoilesgonina se encuentra en altas concentraciones y es posible detectarla de 3 a 5 días posterior al último consumo. Y es por esto que la orina, digamos, de benzoilesgonina es la muestra de elección. Un dato importante es que hay que tener en cuenta el pH de la muestra, debido a que a pH extremos la benzoilesgonina se degrada y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a la vida media plasmática de la cocaína, la misma es de 60 minutos, por lo cual solo va a detectar un consumo agudo en muestra de suero. Mientras que la benzoilesgonina, la vida media plasmática, es mucho más prolongada, siendo de 5 a 7 horas. Dependiendo del método de detección, es el analito que nosotros podemos detectar. Respecto a los dos primeros, que es la cromatografía en capa fina y el enzimo inmunoensayo, solamente podemos detectar la benzoilesgonina, mientras que los otros, que son cromatografía gaseosa, HPLC, GCS masa, podemos detectar ambos metabolitos. En el caso de GCS masa, es el método de confirmación en el caso de que nosotros lo necesitáramos. Respecto al límite de detección, el mismo es similar para casi todos los métodos, menos para la cromatografía en capa fina, el cual es mucho menos sensible, y el radioinmunoensayo, que es más sensible que el resto. Yo ahora voy a explicar los dos primeros, que son los que posee el Hospital Elizalde. Respecto a la cromatografía en capa fina, es un inmunoensayo cromatográfico competitivo, el cual lo posee el servicio de toxicología de nuestro hospital. Es decir, cuando llega el paciente con una sospecha de intoxicación, ellos mismos realizan este test. Se trata de un panel multidrogas, porque aparte de testar cocaína, puede testar otras sustancias, como por ejemplo opioides, marihuana, metadona, entre otros. Es un test rápido, cualitativo y se realiza en orina. Hay que tener cuidado con los falsos positivos de ciertos alimentos y suplementos y con los falsos negativos en el caso, digamos, de que sean concentraciones menores al límite de detección. Una limitación de este método es que no va a poder distinguir entre drogas de abuso y determinados medicamentos. Y por último tenemos el enzimo inmunoanálisis, que es un inmunoensayo competitivo, y esto lo posee el laboratorio de química automatizada de nuestro hospital, y se utiliza el equipo COBA 6000C501. Es un método cualitativo o semi-cuantitativo. Lo que se realiza en nuestro laboratorio es informar detectable o no detectable según el punto de corte, el cual es de 300 nanogramos por mililitro. Por encima de ese punto de corte informamos detectable y por debajo no detectable.
Es importante también destacar que no se puede evaluar el grado de intoxicación, es decir, no podemos decir si es grave o leve. Y por último, no se han detectado interferencia por fármaco, lo cual, digamos, es como algo a favor. Bueno, ahora vamos a volver a nuestro caso clínico, en donde se le solicita el dosaje de drogas en la orina de la bebé y además laboratorio completo. Como ya dijo mi compañera, el dosaje de drogas se realiza mediante el COAS por una técnica de enzimo-inmunoensayo y pudimos detectar solo en el caso de la benzoilegonina, es decir, se informó como cocaína detectable y no detectable para tetrahidrocannabinol y para benzodiazepinas. La cocaína puede conducir a diferentes alteraciones en el organismo que se van a ver reflejadas en el laboratorio, como vamos a ver a continuación. Este es el estado ácido base de nuestra paciente. Como podemos ver en un principio, si bien el pH se encuentra dentro del rango de referencia, 7,45, hay otros parámetros alterados, como por ejemplo la presión de dióxido de carbono está disminuida, el bicarbonato también está disminuido y el ácido láctico está aumentado. En un principio, con estos datos podemos inferir que se trata de una acidosis metabólica debido a este ácido láctico aumentado y al bicarbonato disminuido, y al calcular la presión de dióxido esperada nos da 33 milímetros de mercurio, que comparada con la medida es mucho mayor. Por lo tanto, estamos en presencia de un trastorno mixto del estado ácido-base, que lo van a componer la acidosis metabólica por un lado y una alcalosis respiratoria. Esto va a estar explicado mediante los efectos propios de la cocaína, ya que un aumento de las catecolaminas genera un estado hipermetabólico tal que aumenta el ácido láctico y por lo tanto culmina en esta acidosis metabólica. Por otro lado, también genera agitación, es decir, la paciente hiperventila, disminuye la presión de dióxido de carbono y genera esta alcalosis respiratoria que vimos recién. Por otro lado, vamos a analizar las enzimas. En un principio vemos las transaminasas que presenta la GOT aumentada, y para explicar el daño hepático hay dos hipótesis. Primero, la disminución del flujo sanguíneo hepático por el efecto vasoconstrictor de las catecolaminas y por otro lado, si bien es minoritario el metabolismo a través de citocromo P450, provoca una marcada disminución del NADPH y del glutatión por los intermediarios que se genera. Y todo ello va a generar un daño hepático tal que van a aumentar las transaminasas. Por otro lado, vamos a ver la CPK, que en nuestro paciente, como podemos ver, el valor es mucho más elevado del límite superior del rango de referencia. Y esto puede estar explicado también mediante dos hipótesis. Primero, un efecto directo de la cocaína en los miocitos. Y por otro lado, el potente efecto vasoconstrictor genera una isquemia sostenida, lo cual va a culminar en rhabdomiólisis, lo cual es muy común en los pacientes consumidores intoxicados de cocaína. Un 50% de los pacientes presentan esta complicación. Y el diagnóstico de laboratorio es con una CPK mayor a 1000 unidades litro. Cabe destacar que la relación de la CPK total y CPK-MB va a ser menor al 6%, ya que va a predominar la fracción muscular. Por otro lado, esta isquemia sostenida también puede causar infarto agudo de miocardio, donde ya sabemos que la relación de la CPK total y CPK-MB va a ser mayor al 6%, pero debido a que la rhabdomiólisis es mucho más común, pueden coexistir ambas complicaciones. Por lo tanto, si el paciente presenta clínica compatible con este infarto agudo de miocardio, se debe confirmar con la determinación de troponina. En nuestro caso, nuestra paciente podemos ver que el valor no llega a 1000, por lo tanto no estamos en presencia de rhabdomiólisis, y que además el porcentaje de CPK total y CPK-MB es menor al 6%, por lo tanto tampoco presenta infarto agudo de miocardio, pero sí podemos concluir que presenta un gran daño muscular por este CPK altamente elevada. Bueno, con respecto a los electrolitos, se van a ver alterados debido al daño muscular propio. Por un lado, va a disminuir el calcio por esta contracción muscular persistente. Hay una entrada masiva del calcio hacia las células musculares y por lo tanto disminuye en sangre.
Y por otro lado, la ruptura de estas células musculares va a generar la salida de los iones intracelulares, como es, por ejemplo, el magnesio, el potasio y el ácido úrico. A su vez, van a estar diluidos los iones que se encuentren en mayor proporción en el líquido extracelular, como es, por ejemplo, el sodio, que en nuestro caso presenta una leve hiponatremia. Luego, la función renal, podemos ver que la creatinina está levemente aumentada y la urea se encuentra dentro del rango de referencia. Y bueno, la cocaína, a través de este efecto de rhabdomiólisis que genera en los usuarios, que provoca rhabdomiólisis severa, va a haber una precipitación de mioglobina en los túbulos renales, lo cual puede llegar a causar una insuficiencia renal. Nuestra paciente presenta una alteración renal que, sumado a la CPK aumentada, es que se decide sostener una diuresis adecuada para evitar esta falla renal que es muy común en el daño muscular. Bueno, otras alteraciones que no hemos visto en nuestra paciente, pero que pueden ocurrir en intoxicaciones de cocaína, por ejemplo, con respecto a la glucemia. La adrenalina es hiperglucemiante, por lo cual es muy común ver hiperglucemia en intoxicaciones por cocaína. Con respecto al hemograma, hay en ciertos casos leucocitosis con predominio de neutrófilos. En nuestro caso también presenta todos valores normales. Y con respecto al coagulograma, debido al fallo hepático puede disminuir el tiempo de protrombina y debido a la rhabdomiólisis, estos productos de destrucción muscular pueden llegar a desencadenar coagulación intravascular diseminada. Para finalizar con nuestro caso clínico, se le ha dosado cocaína en orina durante los días seriados y se ha informado no detectable recién al cuarto día. Normaliza todos los valores de laboratorio al séptimo día, no presenta signos de abstinencia, por lo cual no se la trata. Se le da el alta a los 37 días de vida con 2,8 kg, sin patologías, y se le adjudica la tenencia a la tía. Igualmente se continúa el seguimiento con servicio social. Bueno, para finalizar el caso clínico, desde el 2010 se ha visto un gran incremento en el consumo de cocaína en niños y adolescentes. Los niños también pueden verse expuestos a la cocaína durante el embarazo o la lactancia. La detección de cocaína en el laboratorio clínico se realiza principalmente en orina, mediante enzima inmunoensayo o bien por cromatografía. El metabolito de este estado es la benzoil-lesgonina. En intoxicaciones severas se deben realizar estudios del laboratorio para monitorear la acidosis metabólica, los electrolitos, la función renal, hepatograma y CPK. Y por último, que el tratamiento está principalmente orientado para revertir las alteraciones producidas en el sistema dopaminérgico, con terapia farmacológica como con psicoterapia. Esta es la bibliografía utilizada en nuestro Ateneo. Y por último, queremos agradecer especialmente al laboratorio que ayudó con la colaboración del Ateneo y al servicio de toxicología y especialmente a nuestra residencia.